Yo he tenido una predicación para este día. La predicación, bien me acuerdo todavía de los puntos, iba a hablar acerca de la urgencia que tenemos nosotros de regresar a la palabra a causa del discernimiento espiritual que se ha perdido en las iglesias. Y es que nosotros los cristianos tenemos un don que Dios nos dio, que es el de discernimiento. Todos lo tenemos. Si tuviéramos el discernimiento como la palabra de Dios dice que debemos de ejercerlo, créame que muchas decisiones serían muy fáciles para nosotros. Y nosotros estaríamos cada día tomando buenas decisiones. Pero cuando usted ve la iglesia me refiero a la iglesia en general, la iglesia cristiana en Latinoamérica, vemos que hay una falta de discernimiento impresionante. Entonces, en la predicación íbamos a hablar de por qué razón la iglesia ha perdido discernimiento espiritual. Y la prédica de esta mañana es: santificado sea tu nombre. Y es que nosotros estamos hablando acerca de la oración del Padre Nuestro. Hablamos de que la oración del Padre Nuestro es una oración, no es una oración, no es ni siquiera la oración, un modelo de oración, sino que la oración del Padre Nuestro es la oración perfecta. ¿Por qué? Porque la oración que Jesús nos enseñó a orar. Si usted se da cuenta, cuando sus discípulos le preguntaron, usted lo encuentra en Lucas 6, en Lucas 11, en Mateo capítulo 6 también, cuando vienen los discípulos de Jesús y le preguntan: Jesús, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos. Viene Jesús y le dice: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y viene y da toda la oración del Padre Nuestro. El problema es que nosotros pensamos que esa es una oración que es, digamos, como una letanía, que es una vana repetición. Hasta nos da pereza orarla. Realmente la oración del Padre Nuestro es la oración perfecta. No hay ninguna otra oración en la Biblia ordenada por Dios para que los seres humanos oremos como la oración del Padre Nuestro. Todas las demás oraciones que usted ve en la Biblia son oraciones modelo. La oración de Jabez, la oración de Efesios 1, Efesios 3, oraciones en la Biblia va a encontrar muchísimas. De personas que en momentos específicos, en circunstancias específicas, oraron de esa manera a Dios. Es decir, esta oración no fue sacada de la manga por Jesús. No es que Él pensó y bueno, ¿qué le enseño a ellos? No, sino que es mandamiento santo del Padre de enseñarnos a los seres humanos a orarle de esta manera a Dios. Una segunda razón por la cual nosotros tenemos que orar la oración del Padre Nuestro, que es importante, es porque no es una vana repetición como muchos piensan. Muchos pensamos, de alguna manera por la tradición, por la religión en la cual nosotros crecimos, que orar la oración del Padre Nuestro es una vana repetición. Pero lo que no nos damos cuenta es que Jesús, en el contexto que Él enseñó la oración, es precisamente lo contrario. Para que no oremos con vanas repeticiones que Dios no escucha, nos enseñó la oración del Padre Nuestro. Esto lo vemos nosotros claramente en Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 13, que dice: Y orando, no parloteéis vanamente como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le orad así. Es decir, vosotros pues, cuando dice pues, es vosotros, puesto que no tienen que orar con vanas palabrerías, oren entonces esta oración. ¿Y cuál es la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en prueba, mas líbranos del mal. Es que si hay una razón por la cual usted y yo tenemos que orar la oración del Padre Nuestro, es porque no es una vana palabrería. Mire, nunca jamás la palabra de Dios va a ser vana. Por eso dice el Antiguo Testamento que toda palabra que sale de la boca de Dios, que viene a la tierra, nunca va a regresar a Él. ¿Qué? Nunca. Porque la palabra de Dios nunca es vana. La palabra vana es vacío. Nunca va a regresar vacío. Por eso Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces tú tienes que entender que esta oración que Jesús enseñó es una oración que le trae vida a su espíritu. Es una oración que trae vida a usted, a su familia. Cuando usted ora la oración del Padre Nuestro, lo que usted está orando es una oración que en primer lugar es perfecta porque procede de la voluntad de Dios. Segundo,
que es una oración que Dios, que no es una vana repetición. Y tercera, que es una oración que Dios siempre va a responder. ¿Por qué? Porque toda oración que sea de la voluntad de Dios, Él la va a responder. Si nosotros sabemos que esta es una oración de Dios, que es oración perfecta, porque en ese contiene toda la voluntad de Dios, entonces tenemos que tener una esperanza. ¿Y cuál es esta esperanza que tenemos que tener cada vez que oramos la oración del Padre Nuestro? Dice así Juan, primera carta de Juan, capítulo 5. ¿Qué esperanza, Nelson, tenemos que tener los cristianos cada vez que oramos la oración del Padre Nuestro, por cuanto es voluntad de Dios lo que pedimos ahí? Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Yo no sé cuántas veces usted ora y usted se queda con la duda de que si Dios va a responder o no su oración. Pero si usted ora la oración del Padre Nuestro, entienda, siempre Dios la va a responder. Por lo tanto, digan conmigo, siempre Dios la va a contestar. Y en cuarto lugar, ¿por qué tenemos que orar la oración del Padre Nuestro? Porque es un mandato de Dios. En Lucas, vamos a leer Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Nos dice así el Señor. Estando él en cierto lugar orando, cuando terminó, sucedió que uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y este es el punto que quiero responder, la pregunta que quiero responder. ¿Por qué, pastor, Dios, en la oración del Padre Nuestro, después de la salutación, después de exaltarlo a Él como nuestro Padre, que eso lo hablamos hace 2 jueves atrás, por qué dentro de la lista de peticiones que hay en la oración del Padre Nuestro, por qué santificado sea tu nombre es la petición más importante de todas? Y es lo que vamos a ver en esta mañana. De toda la oración del Padre Nuestro, si usted se da cuenta, solo al inicio es una exaltación, lo demás es puras peticiones. Comenzamos a pedirle que santifique, que Dios santifique su nombre. Le pedimos a Dios que venga a su reino. Le pedimos a Dios que Él haga su voluntad. Le pedimos el pan diario. Le pedimos perdón por nuestros pecados. Le pedimos de que Él no nos meta en tentación. Y le pedimos de que siempre nos libre del mal. Pero de esta lista de peticiones, ¿por qué de primero, como preeminencia aparece, siempre pedirle que Él santifique su nombre en la tierra o en nuestra vida, en nuestra familia? Precisamente por lo que significa para Dios que su nombre sea santificado. Para entender esta pequeña frase y este pequeño versículo, santificado sea tu nombre, debemos de entender 2 grandes cosas que nos vamos a dedicar en esta mañana a entender. Número 1, ¿cuál es el nombre de Dios que tiene que ser santificado? Porque hay muchos nombres de Dios en la Biblia. Y en segundo lugar, ¿qué significa para Dios? No para nosotros, para Dios en la Biblia, que su nombre sea santificado en la tierra. Así que estas 2 preguntas, si las respondemos y las entendemos, usted va a entender entonces por qué Dios pide que oremos siempre que su nombre sea santificado en nuestra vida. Y usted va a entender la urgencia que usted tiene hoy y siempre de cada día pedirle esto al Señor. En primer lugar, para entender esto entonces es ¿cuál nombre de Dios debemos de orar que sea santificado? Es que en la Biblia usted va a encontrar muchos nombres de Dios. Por ejemplo, los primeros de ellos que aparecen en Génesis es Adonai, Elohim. Luego aparece el Tetragrámaton, que es de donde viene la palabra Jehová o Yahvé. Pero realmente es el nombre impronunciable de Dios. Tenemos que entender algo. En el idioma hebreo no se puede pronunciar ese nombre porque no tiene vocales. Con intención Dios lo hizo. Es el nombre que no se podía pronunciar en el Antiguo Testamento. El nombre que Dios quiere santificar cada día en la tierra, nombre de Él, es Jesús. ¿Por qué, pastor? Por 2 grandes razones que vamos a ver rápidamente. Y aquí aquellos que nunca han escuchado el nombre de Dios, apunten por favor. Hay 2 razones muy poderosas por las cuales Dios está claro en la Biblia que el nombre que Él va a santificar en esta tierra es el nombre de Jesús. No va a ser Jehová, no va a ser Elohim, no va a ser Adonai,
Siempre está en la Biblia, siempre nosotros lo tenemos de estudiar, pero el nombre que Él va a santificar ahora y por siempre va a ser el de Jesús. ¿Por qué? Por dos razones. Primera, porque en el nombre de Jesús, solo en ese nombre hay salvación. El nombre de Jesús es el nombre que se le dio a Jesús porque Él iba a salvar al pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es el nombre en el cual nosotros obtenemos salvación. Por eso que el apóstol Pedro, en su segundo sermón, cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, ya como iglesia, ya cuando había nacido la iglesia, en su segundo sermón en Hechos 4, él dice a todos lo siguiente, hablando de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿Porque no hay qué? O sea, la salvación está ligada ¿al qué? Al nombre, exactamente. Viene y dice, no hay otro más que pueda salvar en el mundo que Jesús. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre que sigue bajo el cielo dado a quienes en el cual puedan ser salvos. Solo hay un solo nombre que nos puede salvar a nosotros, y ese nombre es. Por eso es que nosotros no creemos en Buda, no creemos en Baba. Si Baba hubiera tenido el nombre de Jesús, no como nombre propio, me refiero, si Dios le hubiera dado el nombre a Baba de Jesús, si Sati Sai Baba hubiera tenido ese nombre, si Buda hubiera tenido el nombre de Jesús, si Gandhi, Dios le hubiera dado el nombre de Jesús, solamente a través de ellos nosotros pudiéramos ser salvados. Imagínense un culto donde yo comienzo a hablar del Adonai. Todas las canciones es Adonai, 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 Elohim, ¿verdad? Y comenzamos a hablar, yo comienzo a hablar del Adonai, del Elohim. Crean en Elohim, crean en Adonai. Al final del culto, Josué, ¿se van a poder salvar? No, ¿sabe usted? ¿Sabe usted que usted puede creer en Adonai, en Elohim, en Jehová, en Yahvé, y usted no se va a salvar nunca, se va al infierno? ¿Por qué? Porque el nombre de Dios que Él reservó para salvación es el nombre de Jesús. Por eso es que los judíos no se salvan por creer en Adonai. Ellos creen en Adonai, ellos creen en Elohim, el mismo Dios que nosotros creemos, porque es el mismito Dios, el mismo. Pero ¿por qué nosotros tenemos salvación? Porque hemos creído en el nombre de Jesús. Cuando venga la tribulación y a ellos se les dé la oportunidad ya de convertirse, dice la Biblia que por ellos por fin van a clamar el nombre de Jesús y serán salvos. Van a reconocer el nombre de Jesús. ¿No debe entender, mi familia? Por eso es que mire, cuando usted lee Juan 3:16, que es el versículo más conocido en todo el mundo por los cristianos, todos se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga. Vaya, todo el mundo sabe eso. Pero la pregunta es, ¿cómo es que se pierden las personas cuando son condenados? ¿Por qué una persona va a ser juzgada delante de Dios? ¿Por qué va a ser juzgado? Ponga atención, ¿por qué va a ser juzgado? Jesús lo dijo. Eso lo dice Juan 3:16, pero ¿qué dice Juan 3:18? Léelo, por favor. Quien cree en Él no es juzgado. Quien cree en Jesús, ¿verdad? El que no cree ya ha sido juzgado. El que no cree en Jesús ya fue juzgado. ¿Por qué, Nelson? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en Él. No, es porque no ha creído ¿qué? Claro. Es lo que pasa en las religiones tradicionales. Si usted, por ejemplo, cree, es que mucha gente dice, es que yo creo en Jesús. Pero cuando usted ve los ritos que las personas siguen haciendo porque piensan que con eso se van a salvar, entonces usted dice, ok, ya entendí, tú crees en el Jesús histórico, pero tú no has creído en el nombre de Jesús. Tú no has entendido que es creyendo que Él es Dios, creyendo que Él es el Cristo, Él es tu único Salvador. Tú piensas que necesitas hacer ciertos sacramentos, cumplir ciertas normas religiosas para que entonces salvarte. Y entonces ¿dónde queda Jesús? ¿No voy a entender? Creer en el nombre de Jesús es creer que Él es Dios y que no hay fuera de Él salvación. Solo Él te puede salvar. No necesito comer algo, no necesito tomar algo, no necesito hacer algo para salvarme. Él mismo es mi salvación propia. ¿No voy a entender, mi familia? ¿Por qué digo esto? Porque la razón por la cual Dios santifica su nombre en este mundo es porque es el único nombre en el cual podemos ser salvos. Pero hay una segunda razón, y aquí apunten todos. Muchos ya se lo pueden, pues obviamente. La segunda razón por la cual Dios va a santificar el nombre de Jesús en la tierra por siempre es porque ese es su nombre. El nombre de Dios es Jesús.
Hay un error muy grave en el mundo, que la gente piensa que el nombre asignado al Padre es el Jehová del Antiguo Testamento. La gente cuando lee el Antiguo Testamento y lee Jehová, Yahvé, como quiera llamarle, ¿verdad? Adonai, Elohim, la gente piensa que es el Padre. Que el nombre asignado al Hijo es Jesús, ese sí es cierto. Y que el nombre del Espíritu Santo es Espíritu Santo, lo cual es incorrecto. ¿Por qué? El único en lo que sí estamos de acuerdo todos es que el nombre del Hijo, ¿cómo se llama el Hijo? Jesús. Ahora, ¿pero cómo se llama el Espíritu Santo? No lo sabemos. Bueno, al final, pues, claro, Jesús. Pero al final no lo sabemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el título. Por ejemplo, aquí está el pastor José Sandoval. ¿Cómo se llama él? José. Pero él en sus funciones, ¿él es qué? Pastor. Entonces, ¿es correcto que yo le diga que a la gente que el nombre de él es pastor? No, el nombre de él es José. Pastor es el título. Es igual con el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo de Dios. Es un título. No es un nombre propio. Entonces, el Espíritu Santo no es que... O sea, he de tener cuidado con esto porque en el sentido es que nosotros así le conocemos y así le llamamos. Pero debemos de entender que es el título. Vamos a dejar de teologizar porque no es el tema de esta mañana. Pero se lo dejo picado para que usted estudie. Para estar el diplomado y está el instituto, ¿ok? Ahora, el Espíritu Santo, Dios nos dice que así hay que llamarle, Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? ¿Con el Hijo cómo se llama? Ok, el problema es con el Padre. ¿Cuál es el nombre del Padre? ¿Sabe por qué Dios quiere santificar su nombre en la tierra? Porque el nombre del Padre también es Jesús. Cada vez que usted ora a Jesús, usted le está orando a Dios. El nombre del Padre es Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús lo dijo. De verdad, pastor, sí lo dijo claramente. Cuando Jesús está en Juan 17 orando, Él le ora al Padre. Fíjese bien, es el Hijo orando al Padre. Él le dice, Padre, yo te pido que a los que están conmigo, a estos que son mis discípulos, por favor, te pido que tú los guardes en tu nombre. Jesús le pidió al Padre algo, que lo guardara ¿en qué? ¿En cuál nombre? ¿En el de Él o el del Padre? Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es ese nombre? Dejemos que la Biblia nos responda. Vamos a leer Juan 17. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre. ¿Cuál nombre, Nelson? El cual me has dado, para que sean uno como nosotros. ¿El cual me has qué? ¿Cómo se llama Jesús? Y que entonces, por lo tanto, si es el nombre que le dio el Padre, que es de él, ¿cómo se llama el Padre? Jesús. Por eso es que lo vuelve a decir después. Sigue. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado. Y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Es decir, el nombre del Padre que a él ahora le entrega al Hijo es Jesús. Es el nombre que el papá le dio al hijo, como cuando, por ejemplo, bueno, en el caso de mi papá se llamaba Mauricio. Mi hermano mayor, el primogénito, se llama también Mauricio. Yo no sé si él le puso Mauricio a su hijo, no le puso ninguno Mauricio. Pero en muchas familias hay una sucesión de nombre. ¿Cuántos aquí tienen el nombre de su bisabuelo, tatarabuelo o abuelito? Que ha habido una sucesión de nombre en la familia. ¿Se da cuenta? Pues quiero que sepa que es exactamente igual con Dios. El Padre le da un nombre al Hijo, pero resulta ser que ese nombre, lo dice Jesús, es el mismo nombre del Padre. ¿Y cómo se llama entonces el Hijo? Jesús. ¿Cómo se llama el Padre? Jesús. Por eso, mire, vamos a entender. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que este fue el nombre que se le dio a Jesús? Bueno, porque en Mateo 1 lo dice. En Mateo 1 nosotros encontramos de que estaba José y él estaba dudando, él estaba soñando. Y en sueños vino un ángel y le dijo lo siguiente a José. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a Miriam tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo.
y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, para aquellos que les gusta estudiar la Biblia, la palabra Jesús significa eso. El significado literal, gramatical de Jesús es salvador de pecados. Por eso dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir con este versículo? Fíjese bien. Cuando viene Jesús y le dice al Padre, Padre, guárdalos en tu nombre, pero el nombre que tú me has dado a mí. La pregunta es, ¿realmente el Padre le dio ese nombre? Sí. Quiero que entienda que José y María nunca ellos le pusieron el nombre a Jesús, ellos por ellos solos, sino que Dios tuvo que enviar un ángel y le tuvo que decir a José, José, quiero que entiendas algo, Josecito, recuerda algo. No quiero que a ese hijo de Miriam tú le vayas a poner Javier. No, muy feo ese nombre. No quiero que le pongas Pepito. No quiero que les ponga Arturo porque van a decir huevo duro con patas de canguro. No quiero que les pongan ningún nombre. Un solo nombre le vas a poner. ¿Cuál? Jesús. Nunca tuvo opción José, nunca tuvo opción María. El Padre le da el nombre al Hijo y resulta ser que ese nombre, ¿de quién es? De Él. Por eso es que en Hebreos capítulo 1, si me lo ponen por favor, el versículo 3 dice, hablando acerca de Jesús, la Biblia dice lo siguiente. Léelo por favor, escuche bien. Hecho tanto superior a los ángeles, ¿Por cuánto? Cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Por cuánto a qué? ¿Qué heredó el Hijo? Es decir, ¿qué es una herencia? Si esto es mío, yo se lo puedo heredar a alguien, ¿sí o no? Pero ¿por qué es que? Mío. Es de mi propiedad, por lo tanto yo lo puedo heredar. ¿Yo puedo heredar algo que no sea mío, mi familia? No, obviamente yo heredo lo que es mío. Entonces, cuando dice la Biblia que él heredó un nombre, la pregunta es, ¿de quién heredó el nombre? ¿De quién? Del Padre. El Padre le hereda un nombre. Ahora, ¿cuál es ese nombre? Jesús. Por lo tanto, ¿a quién le pertenecía ese nombre antes? Al Padre. El Padre se llama Jesús. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? La razón por la cual Dios va a santificar el nombre de Jesús aquí en la tierra es porque es el nombre que es sobre todo nombre. El famoso Tetragrámaton del Antiguo Testamento, el nombre impronunciable de Dios, escuche bien esto que es muy importante. El nombre impronunciable de Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, es Jesús para nosotros. El nombre impronunciable de Dios es el nombre de Jesús para nosotros. Por eso Dios reservó ese nombre. Era impronunciable porque si Él hubiera dado en el Antiguo Testamento el nombre de Jesús, todos hubieran salvado antes de tiempo. Pero Dios perfectamente en su tiempo manda a Jesús con el nombre, a su Hijo con el nombre. Y ese nombre ahora sí lo podemos hablar. Él es el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso es que cuando los soldados vienen y lo tratan de apresar a él, porque él les dice, ¿a quién buscan? A Jesús, dice. Dice la Biblia que él dice, yo soy. Y cuando él dice, yo soy, él pronuncia el nombre impronunciable del Antiguo Testamento. Tanto así que cuando él dice, yo soy, dice la Biblia que todos los soldados cayeron por la fuerza de él mismo decir, yo soy. Porque Jesús lo que dijo es diciendo, yo soy Dios. Él lo que hace ver ahí es que Él es ese Jehová del Antiguo Testamento, el Hijo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque usted va a entender algo muy importante, mi familia. Cada vez que usted ora, Dios le pidió a usted algo, le dio un mandato a usted. Cada vez que usted ora, usted tiene que pedir algo. Que el nombre de Jesús sea santificado cada día en esta tierra. Que el nombre de Jesús sea santificado en su vida, en su cuerpo, en su mente, en su familia. El nombre de Jesús. Amén, mi familia. Que si va a predicar, predique el nombre de Jesús. Que si usted va a adorar, adore a Jesús. Amén. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios desea santificar el nombre de Jesús? Y con esto vamos a continuar en esta segunda parte.
Que es la segunda pregunta que yo les decía a ustedes. ¿Por qué, pastor, el nombre de Jesús debe ser santificado? Por lo que para Dios significa ser santificado el nombre. La palabra santificar significa hacer santo algo o tratar algo como santo. Entonces, santificar el nombre de Jesús significa que de alguna manera Dios va a hacer que el nombre de Jesús sea tenido como digno de todo respeto y admiración por los seres humanos. Pedirle a Dios que Él santifique su nombre en la tierra es pedirle que el nombre de Jesús sea tratado como algo distinto a nosotros, como algo aparte de nosotros, como algo totalmente distinto. Él es Dios y nosotros no somos dioses. Entonces, en otras palabras, de una manera muy simple, pedirle a Dios que santifique su nombre es pedirle que el nombre de Él sea tratado como algo santísimo, el nombre de Jesús. Entonces la pregunta que surge muy importante, para la cual yo pido que usted apunte bastante en esto, es: entonces, pastor, sígame la línea del pensamiento, por favor. Si santificar el nombre es hacer de que el nombre de Jesús sea tratado como algo santo, la pregunta es: ¿cómo se hace, pastor? Y eso quiero responder en lo que resta de tiempo. Para Dios, santificar su nombre implica 6 cosas. ¿Cuántas cosas? 6 en la Biblia, mencionadas claramente en la Biblia. Y la primera de ellas, por lo cual entonces Dios nos pide a nosotros todos los días pedirle a Él que Él santifique su nombre en la tierra, en nuestra vida, en nuestra familia, es por su primer gran significado para Dios. ¿Y cuál es ese? Pues dice el libro, vamos a irnos al libro de Números capítulo 20, quiero ponerlo en contexto. Cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, él comenzó a vagar por 40 años. Al final de estos 40 años, Moisés ya estaba harto del pueblo hebreo, completamente harto. Harto por la queja de ellos. Él estaba cansado, estaba amargado de alguna manera. Entonces el pueblo cuenta la historia bíblica de que cuando se acabó el agua, un momento que completamente ya no había agua, todo el mundo comenzó a murmurar contra Moisés. Él se amarga. Pero Dios escucha precisamente las quejas de ellos. Y para que se dejaran de quejar, le ordenó a Moisés y le dijo: ¿sabes qué? Yo te pido que agarres tu vara y que golpees una sola vez la roca. Esta roca va a comenzar a tirar tanta agua que entonces todos van a poder beber. Pero ese acto de golpear la roca, Moisés tenía que hacerlo frente al pueblo, porque al hacer eso, ¿quién iba a ser glorificado? Dios frente a todo el pueblo. Pero resulta ser que Moisés, en su amargura, agarra la vara y golpea 2 veces la roca y no una vez, como se lo dijo Dios. En ese momento Dios se enciende en ira contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés había profanado y no santificado el nombre frente a la congregación. ¿Y cómo, pastor? Dejemos que la Biblia nos responda. En primer lugar, lo que para Dios es que su nombre sea santificado. Pero el Señor dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme a vista de los hijos de Israel, no introduciréis a esta congregación en la tierra que les he dado. Santificar a Dios o santificar el nombre de Dios significa creer en Él y sus palabras. Lo primero que significa santificar el nombre de Dios es creer en Él. La razón por la cual Dios pide cada día que nosotros le pidamos a Él que Él santifique su nombre en la tierra, en nuestra vida, en nuestros hijos, en nuestra familia, es para que la familia, nuestros hijos, nosotros y la tierra creamos en Él y en sus palabras. Santificar el nombre de Dios para Dios es que todo el mundo crea en Él. Él santifica así su nombre en la tierra. Creer en el nombre de Jesús y por lo tanto encontramos salvación en Él. El problema es que Moisés no creyó en Él. Por lo tanto no lo pudo santificar, profanó el nombre. Y porque no creyó, golpeó 2 veces. Él no creyó que con una sola vez una roca iba a dar agua, sino que él pensó que era 2 veces. Como él pensaba, como uno quiere. Y no es lo que pasa con nosotros, mi familia. Dios nos dice a nosotros: aléjate de esa persona. Y uno bien dundo va más a relacionarse con esa persona. Más quiere hablar con esa persona uno. No hablé con esa, hombre. No hablé con ese, hombre. No vayas para allá. Y uno de dundo va para allá.
Acá, y uno creyendo que tiene la bendición de Dios, quiero que entienda que no creerle a Dios sus palabras y no creer en Él es profanar su nombre. El nombre de Dios es santificado cuando nosotros creemos en Él. Por lo tanto, mi familia, cada vez que usted le pide a Dios cada día: Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre en mis hijos. Yo te pido que tu nombre sea santificado en mi vida, que tu nombre sea santificado en mi familia. ¿Sabe lo que usted le está pidiendo? Señor, yo te pido que mis hijos crean en ti, que yo pueda creer en tu nombre y en tus palabras y en tus promesas. Haz que mi familia crea en ti y en tu palabra. ¿Me doy a entender, mi familia? Cada vez que usted ora esa pequeña y sencilla oración que la tradición se ha encargado de enseñarnos, que no sirve de nada, usted le está pidiendo a Dios que crean en Él. Yo no sé cuántas veces usted ha ocupado vanas palabrerías por años pidiendo por la conversión de una persona. Y yo le aseguro que usted ha hecho vigilias, usted ha hecho un montón de cosas para que se convierta ese bayunco. Y usted viene y usted: Señor, que se convierta mi marido. O lo convertís o te lo mando, pero hace una de las dos cosas porque yo no lo aguanto. Vea, tal vez usted, vea, y tal vez usted por años ha ocupado vanas palabrerías. ¿Sabe qué es lo que usted debe de hacer? Simplemente pedirle cada día al Señor: santifica tu nombre en mi esposo, santifica tu nombre en mi esposa, santifica tu nombre en mis hijos, para que todos creamos en ti, oh Señor. ¿Me doy a entender, mi familia? Pedirle a Dios que Él santifique su nombre es pedirle que nosotros podamos creer en Él, en su nombre, eternamente. En segundo lugar, ¿qué significa que Dios santifique su nombre en nosotros? Eso también lo vemos nosotros en Isaías capítulo 8. En una ocasión, cuando el profeta Isaías estaba hablando con Dios, viene el Dios y le dice a él: Isaías, yo no quiero que tú seas en este momento con las mismas actitudes que tiene Israel conmigo. ¿Y cuáles son esas actitudes? De profanar el nombre de Él. ¿Y cómo lo estaba haciendo? Dejemos que la Biblia nos responda. Isaías 8 del 12 al 13 dice: No llaméis aliados a todo lo que este pueblo llama aliados, ni participéis en su temor, ni os amedrentéis. Al Señor Sebaot santificad. ¿Cómo? Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro pavor. ¿Sea Él vuestro qué? Temor. Santificar el nombre de Dios también es temerle a Él. Es que tiene un orden lógico. Por cuanto creemos ya en el nombre de Jesús, ¿ahora qué? Le tememos a Él. ¿Qué es santificar el nombre de Dios para Dios en la Biblia? Es cuando el hombre deja de temer a las acciones de los demás hombres, deja de temer el hecho de querer agradar, de querer cumplir, de querer hacer lo que los demás nos dicen que debemos de hacer, con tal de no ofender a Dios. En otras palabras, reverenciar el nombre de Dios, santificar el nombre de Dios en la tierra, es cuando usted se arma de valor, cuando Dios le da el valor a usted, de poder usted dejar a un lado lo que los demás le dicen que usted haga, con tal de temerle a Dios. Es cuando usted obedece a Dios y no a los hombres, cuando usted le teme a Dios y no a los hombres. Es que muchas veces usted se ve enfrentado a esto, mi familia, todos los días, si es posible. Todos los días usted se ve enfrentado entre hacer la voluntad de sus amigos o la voluntad de Dios. Precisamente santificar el nombre de Dios es escoger a Dios, es preferir el escarnio y la burla de los amigos o de los malos amigos, escoger la burla de ellos porque somos cristianos, que ofender a Dios por estar a favor de nuestros amigos. Cuando usted hace lo que el hombre le diga, usted, eso es lo que la Biblia llama temor al hombre. Usted hace lo que el hombre le pide por temor al rechazo de ellos. Pero santificar el nombre de Dios es cuando nosotros rechazamos los planes y deseos de los hombres para con nosotros, aunque ellos se burlen de nosotros, pero porque le tememos ofender a Dios. Amén, familia. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle con todo esto? Si hay una segunda razón por la cual usted debe de orar fuertemente: santificado sea tu nombre, es porque cada vez que usted le pide a Dios: santifica tu nombre en mi vida, en mis hijos, lo que usted le está pidiendo a Dios con esa pequeña frase, es que usted está pidiendo: Señor, que yo pueda temerte más a ti, que mis hijos te teman a ti. ¿Cuántos hijos de los que están aquí necesitan realmente temer a Dios? ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, no le temen a Dios y por eso están adulterando, están fornicando, están mintiendo, están robando, están metidos realmente en drogas?
¿Por qué? Porque no le temen a Dios. Urgentemente usted necesita orar por ellos y pedirle a Dios que Él santifique el nombre de Él en la vida de cada una de estas personas. ¿Me voy a entender, mi familia? Es esta clase de temor que hizo que José, el de la Biblia, no adulterara con la esposa de Potifar. Es por el temor de Dios que había en su corazón. Por cuanto Dios había santificado su nombre en la vida de él, él tuvo temor de Dios y prefirió ir a la cárcel que acostarse con la mujer de su jefe, con una mujer casada. Esa clase de valor, esa clase de temor que el nombre de Dios produce en nosotros, que lo que provocó que Sadrach, Mesach y Abednego prefirieran ir a un horno a ser quemados que blasfemar en contra del nombre de su Dios. Por ese temor que surge porque Dios santifica su nombre en nosotros, que el profeta Daniel prefirió ser echado al foso de los leones que negar a su Dios. Urgentemente, si algo usted y yo necesitamos, mi familia, urgentemente, es temer al Señor. Y por eso cada día usted tiene que pedirle: Señor, santifica tu nombre en mí. No tome la oración del Padre Nuestro como una vana palabrería. Ore con entendimiento. Pedirle a Dios que santifique su nombre en nosotros es pedirle que en nosotros se produzca tal temor en Él que vivamos para Él y no para los hombres. ¿Cuántas personas hoy en día que anden con sus amigos? Tenga cuidado. Yo le aseguro que usted va a ser tentado entre hacer lo que ellos quieren que usted haga para sentirse en onda con ellos y que son su grupo de amigos. Cuando usted vea eso, cuando usted esté ahí con sus amigos, usted tiene dos opciones: o profana el nombre de Dios o santifica el nombre de Dios. Yo espero que usted le tema más a Dios que a esos hombres. Pero lo único que puede provocar eso es que Dios santifique su nombre en usted. Para eso Dios lo santifica. Y para eso usted debe orar cada día que Él santifique su nombre en usted. Usted está adulterando, está fornicando, nadie lo sabe. Usted está en grandes problemas y nadie lo sabe, en grandes deudas. Mire, mi familia, pídele a Dios que Él santifique su nombre en usted. Usted lo necesita. Todos acá lo necesitamos. Amén, mi familia. En tercer lugar, ¿qué significa entonces también santificar el nombre de Dios para Dios? Levítico 22, del 31 al 32 nos dice: observaréis mis mandamientos y los cumpliréis, yo el Señor. No profanaréis mi santo nombre, y así seré santificado en medio de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifica. Observaréis mis mandamientos, dice el versículo 32, no profanaréis mi santo nombre. Hay un mandamiento claro en la Biblia. ¿Cuál es? No profanar. Otra vez. Hay un mandamiento santo en la Biblia frente a sus ojos. ¿Cuál es este mandamiento que Dios nos da? ¿No qué? No profanar. Dígale que está a su lado: no profanes el nombre de Dios. La pregunta es: ¿cómo también se puede profanar el nombre de Dios? El versículo 31 dice: ¿cómo? No profanarlo. Observaréis mis mandamientos y los cumpliréis, yo el Señor lo mando. ¿Ok? Lo cuarto que significa para Dios santificar su nombre en la tierra es obedecer los mandatos de Dios. Tal vez usted tiene hijos en este momento que no lo obedecen a usted, son muy rebeldes, o usted mismo es rebelde con Dios. Tal vez usted es una persona que no obedece a Dios en muchas cosas y usted está con esa lucha en que usted dice: ¿seré hijo de Dios o no seré hijo de Dios? Es que mire, pastor, para mí es muy fácil. Me gusta caer en este pecado, a mí me encanta hacer esto otro. Yo sé que a Dios no le gusta. Tal vez usted está con esas luchas. ¿Sabe lo que usted necesita? Pedirle a Dios la oración del Padre Nuestro: santifica tu nombre en mi vida, Señor. Cada vez que usted le pide a Dios que Él santifique su nombre en usted, lo que usted le está pidiendo es que usted sea más obediente a Él, que usted desea ser obediente a Dios. Cuando usted le pide al Señor que Él santifique a sus hijos, lo que usted le está pidiendo a Dios es que sus hijos le obedezcan a Dios. ¿Me doy a entender, en familia? Santificar el nombre de Dios para Dios es lograr que sus hijos le obedezcan a Él. Por eso es que Dios pide cada día que le pidamos a Él: santificado sea tu nombre, para que el mundo entero, digan conmigo, le crea, le tema
y le obedezca. Pero hay un cuarto punto también que significa santificar para Dios, después de obedecer, que es servirle a Él. Dice la Biblia en Éxodo 29, 43, 44. Y allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, por lo cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. También a Aarón y a sus hijos santificaré. ¿Para qué? Para que me sean sacerdotes. Pedirle a Dios que Él santifique su nombre cada día en nosotros es pedirle a Dios que Él produzca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Es pedirle a Dios que nosotros, nuestros hijos, o por quien usted le pida, que le sirvan a Él. Cuán importante es. Yo no sé cuántas veces usted ha orado por una persona y tal vez usted le está pidiendo a Dios que esta persona se entregue por completo a Dios y que le pueda servir a Él. Pues usted lo que tiene que pedirle a Dios es que Él santifique su nombre en la tierra. Pedirle a Dios que santifique su nombre en la tierra es pedir que Él envíe más obreros a su mies, que haya pastores de verdad que le teman a Él, que le amen a Él y que estén dispuestos hasta lo último con tal de defender la gloria de Jesús. Pedirle a Dios que santifique su nombre es pedirle que haya más ministerio en la iglesia, que haya más fuerte la iglesia en el mundo, que el mensaje de salvación esté llegando a todos los lugares. Todo eso significa pedirle a Dios: santificado sea tu nombre. También hay un quinto significado de lo que es santificar el nombre de Dios para Dios en la Biblia, y este es escatológico. Hay una aplicación práctica para nosotros, pero es escatológico, y es que Él venga pronto a hacer justicia a este mundo. Una pregunta: ¿cuándo de verdad ahorita, de verdad, sean sinceros, desean, no se sienten presionados porque está a la par y que levanta la mano y ay, pastor, me va a ver que no la entiendo? ¿Cuántos de verdad en su corazón están esperando, quisieran que ya viniera Jesús por segunda vez? Yo sí espero la segunda venida de mi Rey, yo sí la espero. Mire, a aquellos que deseamos que Jesús venga por segunda vez ya, lo que usted tiene que pedirle a Dios es que Él santifique su nombre, porque Dios prometió algo. El día en que Dios más va a santificar su nombre como nunca antes en toda la historia es cuando Él venga a ejercer sus juicios sobre las naciones que trataron mal a Israel. Y eso solo sucede después de la segunda venida del Señor en el tiempo de la tribulación. Esto es importante entenderlo, que Dios va a santificar su nombre a través de Él ejercer sus juicios. Cuando Dios ejerce sus juicios, cuando Dios disciplina a alguien, lo que Él está haciendo es santificando su nombre en esa persona. Dice la Biblia en Ezequiel, hay muchos versículos que hablan de esto, pero de verdad cantidad. Escogí uno que es muy gráfico, Ezequiel 36, 23, hablando de los judíos y de las naciones que los tratan mal a ellos y que no creyeron en Dios porque ellos no les predicaron. Dice así: y yo santificaré mi gran nombre, que fue profanado entre las naciones a donde fuisteis, el cual vosotros profanasteis en medio de ellas. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, dice Adonai el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Delante de sus ojos, es decir, dice la palabra de Dios en Isaías 5, 6, dice ahí: pero el Señor Sebaot será exaltado al juzgar. ¿Cuándo Dios va a ser exaltado? Cuando Dios juzga, Él es ¿qué? ¿Por qué? Dice, al sentenciar el Dios santo mostrará su ¿qué? Cuando Dios juzga, es decir, cuando Dios disciplina a un hijo, Él muestra su santidad. ¿Qué estoy tratando de decir? Escatológicamente, Dios va a santificar su nombre cuando Jesús venga por segunda vez y Él juzgue a vivos y muertos y en el juicio sobre las naciones. En ese momento Dios va a santificar su nombre. Pero por aplicación práctica a nuestra vida diaria, por cuanto somos hijos de Dios, lo que está diciendo la Biblia también para nosotros es que Dios se va a santificar y va a santificar su nombre cada vez que Él haga justicia a sus hijos. Yo sé que muchos de ustedes ahorita están diciendo que Dios les haga justicia porque tal vez han hablado mal de usted, tal vez lo han maltratado, tal vez le han robado, lo han calumniado, lo están difamando. Si usted lo que quiere es que se haga justicia en contra de esos enemigos, pídasela a Dios. ¿Cómo? Santificado sea tu nombre.
Cuando usted le pide a Dios que Él santifique su nombre, lo que usted le está pidiendo es que Dios le haga justicia a usted en favor suyo y en contra de sus enemigos. Lo que usted le está pidiendo a Dios es que Él venga por segunda vez, pero para que Él haga justicia. Lo que usted le pide a Dios, mire, usted no se acuerda lo que dice la palabra de Dios es Lucas. Acompáñame todo rápidamente a Lucas, por favor. Lucas 18. Esto no lo hemos leído en los otros dos cultos. Esto me cae bien, así que lo vamos a leer. No, esto es para aquellos que quieran justicia en su vida. Usted debe pedirle a Dios justicia. O sea, debe de hacerlo como hijo. No tenga miedo, debe de hacerlo. Jesús lo invita a usted a hacerlo. Una pregunta: ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que Él supone, Él nos dice que todo hijo de Dios, día y noche, ¿qué le está pidiendo a Dios? Justicia. Mire, usted es hijo de Dios, hombre. Usted es hijo de Dios. Pídale justicia a Dios en contra de todos esos cabezones que lo quieren hacer daño a usted. Pídale justicia a Dios. Pedirle justicia a Dios no es que Dios se los va a acabar a ellos. Sí, que la gente piensa eso, que se los va a acabar con todo. No. Que Dios haga justicia en contra de ellos significa lo que dice el Salmo 23. Es que Dios va a aderezar mesa delante de nuestros angustiadores. Que vamos a estar asediados posiblemente y acechados por los enemigos. Pero nosotros vamos a estar disfrutando un banquete día con día de bendición. Y que lo que Dios va a hacer es que nuestros enemigos vean cómo Dios nos bendice a nosotros para enojo de ellos. ¿Me voy a entender? Pídele a Dios justicia. ¿Cómo? Santificado sea tu nombre. Cada vez que usted le pide a Dios que Él santifique su nombre, lo que usted le está pidiendo es justicia a Dios. Que Él venga por segunda vez a hacer justicia. Por aplicación práctica a nosotros, que Él haga justicia en nuestra vida. Y en sexto lugar, ¿qué significa, manera de resumen, el que Dios santifique su nombre en la tierra? Dice Levítico 10, versículo 3, de manera siguiente. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló el Señor, diciendo: entre los que se acercan a mí seré santificado, y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Dice: entre los que se acercan a mí seré santificado. ¿Cómo, Nelson? Y en presencia de todo el pueblo seré reverenciado. Es decir, que la manera en que Dios, su nombre es santificado, es cuando su nombre es reverenciado. Esta palabra reverenciar significa algo. Tiene un solo significado y es gloria. ¿Qué significa? Es decir, mi nombre será santificado cuando mi nombre sea ¿qué? Glorificado. Mi familia, nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Fuimos hechos para contemplar la gloria de Dios, para alabar la gloria de Dios, para conocer la gloria de Dios. Si hay una razón principal por la cual nos pide a nosotros todos los días pedirle a Él que Él santifique su nombre en la tierra, es para que Él glorifique su nombre en nosotros. No hay mayor privilegio, no hay más grande misión, no hay más sublime propósito en la vida de un ser humano que glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, cada día pídele al Señor: santificado sea tu nombre. Mi familia, en la oración perfecta, en la oración del Padre Nuestro, se encuentra contenida toda la voluntad de Dios. Usted necesita que sus hijos sean convertidos, que ellos crean en el Señor. Usted quiere un matrimonio restaurado, entonces pídele a Dios que santifique su nombre en ese matrimonio y en sus hijos. Mi familia, ahí sí, en esta pequeña oración se encuentra contenido todo esto. Y aún así nosotros seguimos pensando que es vana palabrería. Cada vez que usted le ora al Señor: santificado sea tu nombre, usted le está pidiendo por quienes usted ora eso. Digan conmigo: que crean en Él, que le teman, que le obedezcan, que le sirvan, su justicia, y que Él sea glorificado. Todo esto es en una simple frase: santificado sea tu nombre. Y siguiendo el mandato de Dios, entonces quiero invitarlos a algo, mi familia, a que concluyamos este servicio de adoración en lo que es la etapa de la predicación, obedeciendo lo que Jesús nos pidió hacer cada vez que orásemos.
orar esta oración perfecta.